Pocas personalidades en el mundo merecen ser recordadas. Esta sin duda es una de ellas. A pesar que las acciones que hiciera no fueran del todo pulcras, la forma y la época en la que sucedió, este consiguió pasar a la historia de una manera épica. Vivimos en un mundo donde las estafas ahora son de manera electrónica, sin un rostro, sin una identidad, a quien felicitar o a quien meter a la cárcel. Sin embargo, nada supera la vieja escuela, el contacto frente a frente, de victimario a víctima, contando con la labia, la personalidad e inteligencia como armas. Toma asiento. Ya que hoy veremos la historia de Victor Lustig, el hombre que vendió 2 veces la Torre Eiffel y estafó al Capone. Victor Lustig nació en Holstein, República Checa, en 1890 y falleció en 1970. Estuvo viviendo en Francia y Alemania, engañando a sus padres que estaba estudiando, pues desde corta edad se le notaban dotes únicos. Era un tipo con personalidad refinada, locuaz y encantadora, que hablaba con fluidez varios idiomas, que utilizaba todos estos encantos para engañar a hombres ricos a bordo de transatlánticos que iban de Europa a América y viceversa, bajo el falso título de Conde van Lustig. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, viajó a los Estados Unidos, donde conocería a Nicky Arnstein, un renombrado estafador, quien se convertiría en su mentor. Este le enseñaría todo lo que debía saber para ingresar a las grandes ligas de las estafas. Fue así como empezó a embaucar a más y más gente, llegando incluso a robar instituciones, como bancos, casas de empeño, empresas inmobiliarias, entre otras más. En aquella época había varios estafadores, por lo cual uno se preguntaría por qué Víctor sobresalía de entre todos ellos. Eso es relativamente simple. La gran mayoría de los estafadores robaban a empresas pequeñas, quienes después de consumar su golpe huían sin dejar rastro. Por su parte, Víctor en varias ocasiones dejaba pistas, o caminaba tranquilamente sabiendo que lo venían siguiendo, pues al final su increíble personalidad siempre hacía que sus defraudados retiraran los cargos o lo dejaran ir. Para prueba de ello, aquí están 3 de sus golpes más famosos. Una de las estafas más conocidas de Víctor fue la máquina de impresión de dinero. Víctor enseñaba a sus clientes su máquina, una pequeña caja en la que previamente había introducido 3 billetes auténticos de $100. Les demostraba que era capaz de copiar un billete, aunque para copiar un billete le demoraba 6 horas según Víctor. El cliente, pensando que con esto le daría grandes ganancias, compraba la máquina a un precio alto, normalmente unos $30,000. Durante las 12 horas siguientes, la máquina producía en efecto otros 2 billetes de $100, los cuales había introducido previamente Víctor, pero después de eso solamente daba papel en blanco. En el momento en que los clientes se daban cuenta que habían sido estafados, Víctor ya estaba muy lejos. Vendió 2 veces la Torre Eiffel, ni siquiera era suya. En 1925, Francia se había recuperado de la Primera Guerra Mundial y París estaba en auge, lo que generaba un entorno excelente para los artistas del engaño. Víctor le pidió a un falsificador que le copiara documentos del gobierno para hacerse pasar como subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos. A continuación invitó a 6 comerciantes de chatarra a una reunión confidencial en el Hotel Crillon, uno de los más prestigiosos establecimientos de París, para discutir de un posible acuerdo de negocios. Primero les explicó que habían sido seleccionados por su fama de empresarios honestos, y luego les dejó caer la bomba. Dado que el costo del mantenimiento de la Torre Eiffel era muy alto, la ciudad no podía mantenerlo por más tiempo, y quería venderlo como chatarra. Víctor llevó a los hombres a la Torre Eiffel en una limusina alquilada, para realizar una visita de inspección. En ese paseo tuvo la oportunidad de evaluar cuál de los comerciantes era el más entusiasta y el más fácil de engañar. Víctor había puesto sus ojos en un joven y poco experimentado empresario, en André Poisson. Así fue como logró hacer que André le diera un cheque para comprar falsamente la Torre Eiffel.
Dicho cheque lo cobró de manera inmediata y logró huir a Austria. Años más tarde regresó a París con la misma técnica de engaño y nuevamente juntó a un grupo de empresarios y tomó a una nueva víctima. Víctor logró vender 2 veces la Torre Eiffel, sin siquiera haber invertido un solo peso. Engañó al mismo Al Capone, al famoso gángster estadounidense de los años 20 y 30. Después de esos fraudes por la Torre Eiffel, Víctor se mudó a Estados Unidos, donde conoció a Al Capone, el cual convenció de invertir $50,000 en un negocio que no existía. A la hora de entregar el dinero, Al Capone amenazó a Víctor, diciéndole que ya sabe lo que le pasaría en caso de fallarle. Víctor simplemente guardó el dinero en una caja de seguridad durante 2 meses. Luego se lo regresó intacto, alegando que el negocio había fracasado. Al Capone, confundido con la situación, no sabía qué hacer, pues sabía que de ser un fraude, Víctor habría huido con su dinero. Sin embargo, este se lo regresó intacto. Así que, como gesto de agradecimiento e impresionado por la integridad de Víctor, Al Capone le regaló $5,000. Abusando de su suerte, varios años después sería atrapado en uno de sus negocios y enviado a la prisión de Alcatraz. De todas maneras, se las arreglaría para vivir como rey dentro de la misma. Como todo lo dicho anteriormente no es una exageración, dentro de la cárcel ya contaba con varios privilegios, como poder comer comida traída de restaurantes fuera de la cárcel, salir a dar caminatas al patio en horas que no estaban permitidas, tener los libros y revistas que él pidiera, incluso jugar ajedrez y damas chinas con los guardias de seguridad, muchas veces apostando y ganando privilegios a través de sus apuestas. Todo esto hasta su fallecimiento el 11 de marzo de 1947. El primer y peor de todos los fraudes es engañarse a sí mismo. Philip James. Si el video fue de tu agrado, te invito a suscribirte si así lo deseas. Si ya lo estás, te recomiendo activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los videos. También a que te des una vuelta por el canal, donde encontrarás una gran variedad de videos que serán de tu agrado. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales para que estés en contacto conmigo. Gracias por visitar.